Listo, entonces les voy a mostrar los ejercicios de absolutamente todo el WOD, desde el warm-up, core y los movimientos del WOD de CrossFit Adaptive. Entonces, lo primero va a ser un sally up, como la canción, sally up, sally down, de push-ups. Entonces arrancamos en high plank position. Cuando dice bring sally up, subimos, bring sally down, sostenemos sin que el pecho toque el piso. ¿Listo? Dice bring sally up, bring sally down, sostenemos y así toda la canción. Para el core, entonces son 3 rondas. Los movimientos. El primero, flutter kicks. Entonces, hollow position, punta los pies hacia abajo, bien amplio. Derecha, izquierda es 1, 20 repeticiones en total. Después scissor kicks, acá, cada vez que la pierna derecha va arriba es 1 y sin parar, 20 V-ups. ¿Listo? Ahí, cuando acaben los 20 V-ups, descansan entre cada una de las rondas. 3 rondas para la parte core. Y ahora para el WOD de Adaptive, primer movimiento, los Adaptive Burpees. Arrancamos sentados, espalda completamente recta en posición vertical. Bajamos, pecho al piso, nos sentamos, aplaudimos arriba. Eso es una repetición. Siguiente movimiento, dumbbell hand clean and jerk. Son 40, son 20 por brazo. No puedo cambiar de brazo hasta que haya acabado con el que empiece. Si arranco con el derecho, arranca en posición colgante, puede ser en un movimiento de curl, al hombro, bloqueo arriba. Listo, bajo, un balanceo, completo los 20 de un brazo y cambio al otro brazo. 20 con el otro brazo igual, siempre haciendo contacto en el hombro y extensión del brazo arriba. Siguiente movimiento, chair dips, piernas completamente extendidas, rompemos el paralelo del codo al bajar y extendemos arriba. ¿Listo? Y por último, los wall balls, seated wall balls, lo pueden hacer en el piso, ideal. Entonces, puede ser con un balón. Bueno, el movimiento del clean and jerk puede ser con un objeto pesado también, que les permita hacer el movimiento. Si no tienen balón, puede ser con el mismo dumbbell también. Pueden hacer press estrictos si tienen el balón. Pueden dibujar un target bajito. Si no pueden hacer con target porque se tiran las paredes, lo pueden hacer lanzando, que el balón o el objeto toque el pecho. Lo lanzan al pecho, lo lanzan al pecho, lo lanzan. ¿Listo? Ahí tenemos los movimientos. Con otro objeto. Si es otro objeto, si es un objeto cualquiera que sea bien pesado, press estricto acá. ¿Listo? Que siempre arranque desde el pecho, extensión de codos, la cabeza alineada con los brazos. Y lo mismo para el dumbbell hand clean and jerk. Si no tienen un dumbbell o un kettlebell con algún objeto pesado, pues cualquiera que les permita hacer el mismo movimiento. ¿Listos? Espero que lo disfruten.